Buenas noches a todos y a todas. Damos inicio a la sesión 14 del cuarto año de la Escuela Germán Rojas Niño. Hoy tenemos el tema política pública de los derechos humanos. Nos acompaña el compañero Leonardo. Compañero Leonardo, Sí, los escucho. ya compañero, tiene usted la palabra para que nos comparta su conocimiento. Bueno, yo quisiera primero preguntarle a usted como qué expectativas tienen de esta charla para no iniciar así como en seco y qué es lo que pretenden ustedes con este conversatorio, con este compartir. ¿Algún compañero quiere responderle al compañero Leonardo? O sea, ¿por qué incluyeron este tema? Yo ya había estado acá hace un tiempo y creo que con el mismo tema. Y me gustaría saber, dentro del plan que ustedes tienen de formación o de debate, ¿por qué incluyen este tema? Para yo, si me ubican, como que han tratado, para que no entre yo como en seco y no saber con quién estoy, en qué espacio Compañero, estoy. compañero, yo le voy a decir a mi estilo. ¿Por qué queremos hablar de la política pública de los derechos humanos? Porque aquí en este grupo, casi la mayoría, fuimos militantes del M19 y hacemos pedagogía en los territorios. ¿De qué hacemos? Hacemos pedagogía del gobierno del cambio. Y los derechos humanos en el proyecto político del gobierno del cambio es una necesidad y eso es algo muy primordial que Gustavo Petro lo ha cogido en su programa de gobierno. Por eso nosotros necesitamos gente como usted, compañero, que nos venga y nos compartan sus conocimientos para nosotros estar en la capacidad de ir al territorio a decir qué es la política pública de los derechos humanos, cómo se puede, por ejemplo, usted estuvo la otra vez, ya me acordé, hace unos meses atrás, y eso, por lo menos hablo de mi caso, todos los elementos que yo recojo en las charlas de esta escuela me sirven para salir a la calle y hablarle a la gente. Si alguien quiere opinar algo sobre lo que nos preguntó el compañero. Bueno, si no, entonces sí voy a formular una pregunta. Bueno, son las 7:15. Yo voy a ser estricto en el tiempo, en 20 minutos. Y bueno, si quieres 5 minutos de preguntas. Y es que luego también tengo que retirarme porque, bueno, habíamos acordado 7 en punto, pero no pasa nada. Y 20 minutos, 25 minutos y me desconecto también para que ustedes pues tengan un espacio de reflexión interna como escuela. Entonces son las 7:15, espero terminar a las 7:30 y 10 minutos, 5 minutos si quieren de algunas preguntas o reflexión. Bueno, y si me paso, pues ustedes me van avisando, no tengo problema, pero sí tengo por aquí un compromiso que ya tenía previsto, y no puedo cancelarlo. Bueno, quisiera sí hacer una pregunta y me gustaría que todos los que estamos acá, las 11 personas, yo también voy a responder la pregunta, me interesa responder la pregunta, eh, para que me contesten de manera muy breve, no discursiva, porque es que nosotros, la gente de izquierda, somos muy discursivos, de manera muy concreta, pero muy concreta. ¿Cuál es el principal problema que consideran ustedes en materia de derechos humanos? Esa pregunta se la está haciendo el gobierno de Petro y estoy seguro que debe responderla de manera muy, desde el materialismo histórico, desde un análisis riguroso de la realidad. Entonces, piensa en la pregunta, le voy a preguntar a cada uno y voy a anotar acá, ¿cuál considera usted que es el principal problema en materia de derechos, en la actualidad, ¿no? En la actualidad, en materia de derechos humanos en Colombia? Mientras que ustedes piensan la pregunta, nuevamente me voy a presentar para que ustedes tengan presente quién soy y desde dónde soy. Yo no soy experto en política pública de derechos humanos. No soy experto porque yo no trabajo con el gobierno ni trabajo con el Estado. Yo soy miembro de una organización de derechos humanos que mantiene su independencia y su autonomía.
Entonces, me da la libertad de ser muy crítico y muy libre en mis apreciaciones. Dos, soy abogado, defensor de presos políticos y presas políticos en Colombia. Defiendo rebeldes alzados en arma, defiendo sindicalistas, defiendo jóvenes de primera línea y defiendo en los estrados judiciales a campesinos judicializados por razones políticas. Y también represento a víctimas del genocidio en Colombia, o sea, personas como ustedes, muchos de ustedes que fueron encarcelados, que fueron torturados, que fueron perseguidos, que otros que han sido asesinados o que han sido desplazados, torturados, etcétera. Entonces defiendo o represento los intereses en casos muy sonados en Colombia en representación de víctimas. Y también soy profesor de la Universidad Industrial de Santander. Yo me ubico en Bucaramanga. No vivo en la capital, no soy capitalino, soy provinciano como muchos de ustedes. Detesto las ciudades grandes, vivo en una ciudad pequeña, mediana, y acompaño comunidades campesinas en el Catatumbo y en la frontera con Venezuela, para que ustedes sepan desde dónde hablo y poder ponernos de acuerdo. O sea, no soy experto en política pública de derechos humanos y no me gusta ese tema de política pública, pero estoy metido en ese tema y ahorita les voy a compartir en qué estoy para que ustedes también sepan. Entonces, ya ubicado quién soy, desde dónde pienso, cómo me ubico, formo parte de la revista CEPA, si ustedes no la conocen, es una revista eh, independiente, de izquierda, de centro de pensamiento alternativo, donde profesores, varios de Cali, en fin, formamos parte de esta revista y como profesor, como académico, pues estoy ahí también escribiendo artículos y analizando la realidad. Bueno, ya me demoré en esta presentación, pero para mí era muy necesario que ustedes supieran quién está aquí, para que de pronto, si yo digo cosas, no se vayan a reaccionar, porque pues como ya lo dije, mantengo la independencia frente a este gobierno y frente a cualquier gobierno, porque es el papel de los derechos humanos en Colombia. La pregunta que yo les hice, por favor, quiero que me la contesten cada uno de manera muy concreta, pero muy, muy concreta, no discursivo, es para ustedes, ¿cuál considera que es el principal problema de derechos humanos en Colombia? Pregunta obligatoria que se hace el gobierno, yo sé que se la hace y yo sé que se la está respondiendo, porque dependiendo de la respuesta podemos hablar si efectivamente el gobierno de Gustavo Petro está construyendo políticas para para abordar esos problemas. Entonces voy a mencionar aquí uno por uno, porque como buen profesor que soy, a veces uno pregunta y nadie habla y eso es aburridor. Entonces yo voy nombrando al compañero o a la compañera y me dice, prende el micrófono, salvo que tengo problemas. El principal problema para mí es tal cosa, sin discurso, concreto. Entonces, por ejemplo, José Negret, que está ahí, porfa, voy a nombrarlo aquí en este orden. El que no, pues cierra el micrófono y solamente el que hable. De manera concreta, yo voy a contestarme la pregunta. ¿Cuál es el principal problema para usted en derechos humanos? José Negret, dale. Buenas, soy ecuatoriano desde lejos y yo creo que también lo que se vive en el Ecuador es como tener una vida digna. La derecha habla de la propiedad, creo que es una vida digna. El principal reto este momento. Listo, perfecto. Nicolás Ocampo. Bueno, para mí el principal problema es no haber comprendido a estos muchachos que nos hicieron ver qué era lo que estaba pasando en este país, nos dieron ese impulso, esa forma de creer que somos capaces nuevamente de salir adelante, estos niños de primera línea. Gracias, gracias. Concretico, muy bien. Hay alguien que se llama 1974, Henry, no sé qué traduce. Bueno, 1974, qué pena, pero lo voy a decir como aparece ahí. ¿Puede prender el micrófono y nos puede contar? 1974. Bueno, mientras que prende el micrófono, Alfredo Lucumí León. Hola, Alfredo. ¿Puede prender el Sí, micrófono? muy buena noche. Sí, para usted, ¿cuál es el Yo principal problema? creo en estos momentos que la política, uno de los problemas de la política pública es el no cumplimiento de la justicia en nuestro país.
Desde ahí depende la política pública, porque la política pública tiene que ser que todos nosotros como ciudadanos tengamos que se nos respeten nuestros derechos, y esos son los derechos humanos. Y allí se están violando mucho porque tenemos muchas leyes, pero no se hacen cumplir. Listo, perfecto. Gracias. Muchas gracias, compañero. Amílcar. Hola, Amílcar. ¿Me escucha? Amílcar. Me dices que Amílcar abre el micrófono. Carlos Ferley Sánchez. Carlos Ferley. Farley. Sí, buenas noches. Sí, dale. Para usted, ¿cuál es el principal problema en derechos humanos? En derechos humanos que se nos violan mucho nuestros derechos en la situación de la salud, el derecho del trabajo, eh, se nos violan mucho nuestros derechos de libre expresión. Listo, perfecto. Dilson. Hola, Dilson. ¿Para usted cuál es el principal problema? Buenas noches. A ver, de pronto, resumiéndolo así de sencillo, a nuestros padres, yo soy un poquito grandecito, igual que usted, pero a nuestros padres les vendieron la idea de que liberales o conservadores eran los buenos. Y mi papá, conociéndome por los pensamientos que yo tenía, me dijo que yo era guerrillero, sin serlo, simplemente porque pensaba diferente. Entonces, la política que le violaron a nuestros ancestros, nuestros padres, es ese derecho a que si no era lo que ellos decían, no había nada otra cosa que creer. Espero que me haya entendido. Sí, perfecto. Estamos respondiendo la pregunta de cuál es el principal problema en este momento, en la actualidad, en materia de derechos humanos en Colombia. Listo. Fernando Toro. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Fernando. Bueno, parece que no puede prender el micrófono, Fernando. Entonces, Freddy Agobardo. Hola, Freddy. Tampoco. Henry Buenas Gutiérrez. noches. Sí, dale. Buenas noches para todos. Pues yo pienso que los derechos humanos El principal han problema. el principal problema de los derechos humanos ha sido entender de que el respeto por la vida digna, toda la existencia han sido violados. ¿Cuál es de pronto el tema en este momento de derechos humanos? Que tenemos un gobierno donde verdaderamente está haciendo sentir de que la vida prima ante todas las cosas y es un derecho. La defensa a la vida es parte fundamental de los derechos humanos. Listo, gracias. Henry Gutiérrez. Henry. Hola, Henry. Para usted, ¿cuál es el principal problema en este momento en materia de derechos humanos? Yo creo que en este momento, en gran parte, puede ser el desconocimiento que se tiene sobre el, el- el- a lo que tenemos, digamos, a lo que podemos conseguir conociendo la reglamentación y, por qué no decirlo, todo lo que atañe en cuanto a materia constitucional de los derechos humanos. Listo, perfecto, el desconocimiento. ¿Hay alguien que se identifica como Huawei Y9219? ¿Nos puede prender el micrófono y contar? Hola. Hola, sí. ¿Para usted cuál es el principal problema? Bueno, uno de los principales problemas, lo hablo desde mi territorio. Yo pertenezco a la regional del Café acá en Risaralda, propiamente vivo en Dos Quebradas. Algo de lo que está ocurriendo acá es el desplazamiento, ¿sí? No cesan, no paran. Eh, Acá no se ven solamente los desplazamientos en zonas rurales, sino también en zonas urbanas. Y la verdad es un problema bastante grande que está, la verdad, pues, aconteciendo acá en la ciudad, donde yo vivo. Gracias, compañera. Me excusa no nombrarla por lo que no aparece aquí su nombre, pero bueno, muchas gracias por cómo se identifica. Muy bien, gracias. JC. Hola, Hola. profe Leo, un gusto, otra vez. Sí. Estudiante suyo la UIS hace un tiempo. Este, retomando su clase, procesos de acumulación, ideología contrainsurgente de los agentes del Estado. Ujú.
y presión internacional Perfecto, de Estados Unidos. muy bien, excelente, muy bien. Gracias, JC. Nicolás Ocampo. Nicolás Ocampo. Yo ya te contesté, pero voy a Ah, decirte sí, que lo sí, sí, está sí, pasando con estos niños de primera línea, nos los sí, están sí, atropellando muy feo. los jóvenes. ¿Alguien falta, por favor? Que Sí, de pronto... compañero, Dale. yo. Hola, creo que Fernando. ¿Quién No, habla? Mauricio. Ah, Mauricio. Mauricio, para usted, ¿cuál es el principal problema en materia de derechos humanos? Es la exclusión, Ya, la exclusión. porque en Colombia, a través de muchas décadas, la mayoría han sido excluidas de los 5 derechos fundamentales a los que tenemos derechos. Ya, Entonces yo creo que el problema radica para mí en la exclusión, en la que perfecto. la brecha se ha hecho cada día más grande Bueno, y creemos que este gobierno la va a ir cerrando. listo, gracias. Si falta alguien, me dice, si no, voy a responder. Igual, prometí que iba a responder, además, porque me interesa responder. Considero, si a mí me hicieran la misma pregunta, que el principal problema para mí en este momento, entre otros, varios coincido con ustedes, pero hay uno de manera concreta que debe ser resuelto por el gobierno de Gustavo Petro y se llama el paramilitarismo. Y cuando hablo del paramilitarismo, ahorita voy a desarrollar a ver si podemos coincidir, pero es mi punto de vista, que es un problema gravísimo en materia de derechos humanos que no va a permitir avanzar cualquier otra política en Colombia, social, económica, de salud, laboral, si no se resuelve un problema de esta naturaleza. Lo dejo ahí entonces y más adelante lo retomo. Freddy, alzó la mano, por favor. Para usted, ¿cuál es el principal problema? Creo que usted no había podido intervenir. Dale, Freddy. Señor, disculpe. Buenas Sí, noches. bueno, El primer problema que tenemos nosotros es la discriminación y fuera de eso, las personas que hay como rehenes que siempre vulneran los derechos humanos porque las personas rehenes, las personas de la calle siempre tienen derecho, digamos, aquí en este caso, los rehenes, las personas, los que están por medio del paramilitarismo, que ellos los tienen excluidos de todo, ellos no tienen derecho a una llamada, no tienen derecho de nada, un contacto con su familia, ni mucho menos. Ahí vulneran los derechos humanos de las personas como se deben y por qué se tratan de una forma como que ellos fueran esclavos, teniéndolos atados de pies y manos con cadena cuando no debería de ser así. Ahí es donde están vulnerando e irrespetando los derechos humanos, los derechos humanos, pues. listo. Esa es Perfecto. la connotación. Gracias. Listo, de acuerdo. Yo creo que pues, era importante partir de la realidad y de hacernos esa pregunta que por supuesto se la hace el gobierno nacional. Yo voy a tratar en estos 10 minutos como de dar algunos elementos de debate y discusión para que ustedes después solos hagan un debate y que esto se genere una escuela realmente donde haya discusión, donde haya debate, donde haya confrontación de tesis y que haya discusión profunda, política, lo que algunos llaman el derecho a la reflexión política. Bien, yo no sé si realmente eh, eh, hasta dónde Gustavo Petro y el gobierno nacional ha avanzado en construcción de políticas públicas en materia de derechos humanos. Solamente tengo conocimiento y hablaré con conocimiento de causa de una de ellas, de una, porque estoy metido ahí y porque se me solicitó a mí formar parte de un comité consultivo a nivel nacional y con conocimiento de causas puedo hablar de la construcción de una política, además porque formo parte de esa construcción de esa política como académico y como activista de derechos humanos. Pero ahorita también voy a retomarlo. Lo que sí estoy seguro, 100%, de 1 a 100, es que del gobierno de Duque al gobierno de Gustavo Petro hay cambio de enfoque. Eso ya es mucho. Ustedes dirán, eso es una huevonada, eso no es mucho.
No, para mí, que llevamos tantos años como defensor de derechos humanos, varios de ustedes me han escuchado, me conocen, recorriendo campos, barrios, aguantando gases lacrimógenos, entrando a cárceles, que se haya cambio de enfoque ya es mucho, muchísimo. Cambiar de Duque, cambiar a Gustavo Petro, se notó claramente en el movimiento de víctimas y derechos humanos. Y voy a poner varios ejemplos de cambio de enfoque. Uno de ellos es el que haya nombrado a Gustavo Gallón como embajador en Suiza, y donde precisamente en Ginebra se debate como la política de derechos humanos o la discusión de derechos humanos a nivel mundial, y que Gustavo Gallón, ustedes vieron las entrevistas que él dio al Espectador hace como 15 días, muy interesante, yo los invito a que la lean. Por lo menos ya hay un cambio de enfoque en materia en ese aspecto. Y algunas promesas que esperamos que el gobierno de Gustavo Petro cumpla, como por ejemplo firma de algunos protocolos en materia de desaparición forzada, en materia de tortura. Gustavo Gallón y el presidente Gustavo Petro prometieron algo que para nosotros que entramos a las cárceles es muy importante, es la posibilidad que se conformen comisiones independientes de Naciones Unidas, incluso, que entren a las cárceles sin previo aviso. Eso ustedes dirán, bueno, pero eso es una bobada. No, no es una bobada. Si este gobierno logra que se entre a las cárceles por parte de Naciones Unidas, por petición de una organización de derechos humanos, sin aviso previo, y que se pueda entrar a constatar la condición de los presos en las estaciones de policía, en las cárceles colombianas que son sitios de tortura, es algo que ya hablamos de un cambio de enfoque. Dos, lo viví en carne propia. Yo formé parte, estuve acompañando la movilización de campesinos en Lizama en enero, donde se movilizaron los campesinos. Aquí en Santander, bloqueada la vía 4 o 5 días. Hubo un cambio de enfoque, por lo menos, a diferencia de Claudia López en Bogotá, es que no llegó el SMAT a barrer, a sacar ojos, a golpear. A pesar de la presión que había de los camioneros, de los sectores empresariales pidiendo fuerza, mano dura, etc. Bueno, eso ya es algo interesante. El otro ejemplo es el que se presentó en San Vicente de Caguán, que ustedes vieron, que incluso se inició un proceso disciplinario y penal porque unos campesinos allí movilizados retomaron o retuvieron a algunos miembros del SMAT de la policía y querían que la fuerza pública actuara. Y la declaración de Gustavo Petro me llamó la atención, es decir, mientras que yo sea presidente, es más, yo asumo la responsabilidad, dijo, pero mientras que yo sea presidente no voy a permitir que los fusiles se activen contra quien se moviliza. Son 3 ejemplos que quiero poner como ese cambio de enfoque, que eso ya es muchísimo, y por eso pienso yo que, pues, digamos, sí hay un cambio, y puedo decir muchísimas otras, pero tengo aquí como 10, 15 ejemplos de cambio de enfoque de un gobierno neoliberal represivo, de la ultraderecha como Duque, a un gobierno como Gustavo Petro, en que se nota. Y eso en los territorios es muy importante y en los sectores sociales y populares. Debe tenerse en cuenta. Bien, pero como ustedes plantean, si existe una política pública, yo creo que también no nos podemos quedar en el cambio de enfoque, sino que esto debe llegar a un punto de construir políticas públicas de tal manera, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, que no sean tan fáciles de cambiar. Y voy a poner aquí algunos ejemplos en que ustedes se me van a confundir, vamos a confundir en que si es enfoque o si es política pública, y no me importa. Puede ser, pero que debe tenerse en cuenta. Inicio con la primera. Si bien es cierto, es cambio de enfoque, tiene que ver también con el tema de construcción de política pública, que no va a ser fácil porque son temas complejos donde la derecha está ahí agazapada
y no va a permitir. Las fuerzas reaccionarias, como se dicen desde el argot militante. El primero de ellos es la inteligencia. La inteligencia. Si ustedes recuerdan, Petro nombra a un compañero, a un camarada, antiguo militante del M-19, al frente de algo que nadie sabe qué es, si existe o no existe, que se llama la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Eso qué es? Nadie sabe. Es más, yo le voy a pedir el favor, por favor, dígame en dónde queda, deme la dirección. Quiero pasar un derecho de petición al director de la DNI, no sé a dónde, no, ¿dónde queda el correo? Bueno, es lo que antes llamaba el DAS. Y la inteligencia en Colombia ha estado al servicio del paramilitarismo y ha estado a servicio de las fuerzas represivas en Colombia. La inteligencia ha sido utilizada de manera perversa. Si no, hay que hacer memoria de lo que pasó durante el gobierno de Álvaro Uribe, el famoso G3 del aparato represivo llamado Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Es una fuerza policial asesina, sicaria, al servicio directamente del presidente Álvaro Uribe y de otros presidentes cuando estaban. No sabemos, si bien hay una ley de inteligencia, qué se está construyendo al respecto y cuál es el reto que tiene este gobierno para darle otro concepto. Sé que hay alguien de su absoluta confianza, pero lo que hemos exigido las organizaciones de derechos humanos es que se desclasifiquen los informes de inteligencia contra defensores, luchadores sociales, dirigentes opositores, porque allí es donde reposa nuestra historia por la cual somos asesinados, perseguidos, por las cuales nos amenazan. Las amenazas vienen de los centros de inteligencia, no vienen de los rastrojos, no vienen de los gaitanistas, no. Para mí, inicio y lo ubiqué en el primer punto. Bien. El segundo aspecto, que frente a enfoque hay un cambio. Y quiero terminar. Para mí la inteligencia sigue en manos de la ultraderecha. Así haya un director muy cercano a Petro. La inteligencia no lo resuelve el director. La inteligencia lo resuelve la RIME 2, la S2, todo lo terminado en 2. Aquí me imagino que hay expertos en el argot del derecho operacional. Y todo lo terminado en 2 significa inteligencia, y es ahí donde se construyen cómo infiltrar, cómo penetrar, cómo crear pseudogrupos, cómo crear. Ahí, por favor. ¿Sí? Donde nos tienen interceptados estos aparaticos, los teléfonos, etc. Bueno, el día que Petro logre darle otro viraje a la inteligencia en Colombia y a desarchivar o abrir los archivos donde está la esencia del modelo represivo genocida en Colombia, es un avance significativo. El segundo, el hueso más duro de los más duros de roer en materia de derechos humanos, que varios de ustedes lo dijeron en sus intervenciones, es la doctrina militar. Con FARC no fue posible. La línea roja que presentó Santos a FARC, EP, cuando estaban negociando en La Habana, es: hablemos de todo menos de dos cosas, si ustedes ya saben, el modelo económico y dos, la doctrina militar. La doctrina militar no se toca. No se toca. Bien, Petro llama, con conocimiento de causa, llama seguridad humana. Así lo llama. A mí me da temor esos nombres del presidente Gustavo Petro. Me da temor porque no es un problema solamente de nombres. Si ustedes leen la obra de 1984, el Ministerio de la Guerra se llamaba el Ministerio del Amor. Léanse la obra maravillosa de Orwell, 1984. Yo la estoy leyendo, la leo, la tengo aquí en mi derecha, porque me parece que por más que le digamos que es el Ministerio del Amor, era el Ministerio de la Guerra. Y aquí Petro ha bautizado la doctrina humana. Yo no sé cómo cambiar, bueno, yo sí sé cómo cambiar la doctrina militar en Colombia. Es cambiar la doctrina del enemigo interno impuesta por los Estados Unidos, como dijo JC, y por los países imperialistas, principalmente Estados Unidos, cambiarla y tener una doctrina propia, que defienda la soberanía, etcétera, etcétera. En eso hay muchos teóricos, pero no me quiero. Ese es uno de los huesos más duros de roer. Los militares están agazapados. Los militares están al acecho. Quieren generar crisis en Colombia, quieren decir que hay insubordinación. Mire, por ahí escuché que van a hacer un paro, etcétera. Y es posible que los militares se lo hicieron yendo, pueden hacer paro, pueden hacer
cese de actividades, diciendo que están renunciando, que están saliendo 400 miembros del ejército, que de la policía, que hay descontento. El tema del comandante de la policía de apellido Sanabria, si no estoy mal, un fanático religioso, ultra fanático, al frente de la policía. Y uno se pregunta cómo el presidente de la República permitió o ascendió a un director como este y a una subdirectora que se me escapa ahorita, dos fanáticos, un fanático y una fanática religiosa que imponía, incluso cuando voy a estas reuniones, cuando la policía se me presenta con el famoso eslogan Dios y patria. Lo siento. Esto es un Estado laico, la Constitución del 91. Yo que sepa, no es una teocracia. Y aquí, pues bueno, ustedes ya saben muy bien, el cambio del concepto de la doctrina militar es el hueso duro de roer. El tercer aspecto que quiero plantear es el más difícil para Gustavo Petro y para el gobierno nacional, es el papel de la Fiscalía General de la Nación. El gran opositor, el antigobierno, el antipetro, el antipacto humano, el antigobierno progresista se llama Barbosa. No sé si me están grabando, pero bueno, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. El fiscal más mediocre de la historia de Colombia, que representa el uribismo, pero no solamente el uribismo, duquismo, sino la ultraderecha. Y es el encargado de judicializar, es el que está generando toda la tensión al movimiento social en Colombia, a los chicos que salieron a la protesta, a la calle, señalados de primera línea, y de los que se ha opuesto a dos cosas, o a muchas cosas, entre otras, a que los dos chicos que salieron a la calle frente a la promesa de Petro cuando se posesionó, cuando ganó, perdón, en la segunda vuelta y en el discurso de posesión, dijo, vamos a liberar. Y Petro cometió el error de decir que antes del 24 de diciembre del año pasado estarían en sus casas. ¿Quién se opuso? Yo soy abogado de varios de ellos. Qué difícil. Los tratan como criminales de alto impacto, como delincuentes de lo más terroristas, de todo. Y los fiscales, siguiendo las órdenes del fiscal general de la Nación, se oponen a que esos chicos sean nombrados gestores, que salgan a la calle. No cometieron ningún delito. Pero por otro lado, es el mayor opositor. Todos los días moja prensa, porque la prensa está al servicio de la ultraderecha, de los sectores económicos, de los grupos empresariales, y la prensa hegemónica le da micrófono al mediocre de Barbosa, diciendo que se opone a la propuesta de paz social, de paz total, etcétera, etcétera. Es un problema complejo y va a generar un problema de deslegitimación y de desencanto en el gobierno de Petro si esos chicos no salen a la calle. Y uno entiende qué pasa ahí. Y hay proyectos de ley que se dan a convertir en política de Estado al ser un proyecto, una ley, y qué difícil, se oponen por todos lados. He hablado con Alirio Uribe, aquí debería estar invitado Alirio Uribe, este compañero del Pacto Histórico que es de la Cámara de Representantes de Bogotá, que es uno de los que está al frente de este proyecto. El tipo está angustiado, preocupado, cómo se soluciona porque no permiten y se cede. Gustavo Petro cede, los congresistas ceden cada ratico más y los que se están afectando son estos chicos. Yo lo veo cada vez más lejano la libertad de ellos. Bueno, el otro aspecto que tiene que ver rápidamente es el de la protesta social, un problema gravísimo, pero en la protesta social hay una promesa de Gustavo Petro que incumplió y le va a tener un costo político que se llama desmonte del SMAT. El SMAT no es para reformar, no es para pintar las tanquetas, no es para cambiarles el color, no es para cambiarle el nombre del SMAT, eso se llama eufemismos. No, el SMAT es una fuerza represiva criminal violenta que mata a quien sale a protestar y hasta el momento no ha sido tocada. Esto va a generar un problema gravísimo y se los digo acá, de verdad, con mucha honestidad, porque pues fue una promesa. Qué difícil, claro, ustedes van a decir, no, pero ¿cómo? En fin, bueno, yo se lo dejo ahí para el debate ustedes ahorita que me vaya y ustedes queden ahí solos discutiendo este aspecto. La cuarta es, un compañero, usted lo decía, aunque pudo haber sido más directo, pero lo dijo, es la situación de las cárceles, aunque ya lo había dicho anteriormente, la situación carcelaria es impresionante. La propuesta que hizo Gustavo Petro, el gobierno nacional y el ministro de humanización de las cárceles,
que aquí entre nos la postura, que algunos se me conocen, es abolicionista. La cárcel debería ser abolida, debería ser eliminada. Es un concepto, como ustedes han leído a Michel Foucault, que nace con el capitalismo para defender, es una cárcel, la cárcel es para encerrar al diferente, al problemático, al pobre, pero la situación de la cárcel es compleja y la propuesta de humanización de la cárcel cada ratico se cede, se cede, se cede. En este momento ya no podemos ni hablar ni siquiera de humanización de la cárcel. Aquí estuvo el ministro de la Universidad Industrial de Santander, yo estuve escuchándolo y no dudo en la voluntad del ministro. Incluso él decía que para él era una reformita. Él habló, tengo aquí la grabación del ministro, donde él utilizó la palabra reformita. Dijo, esto no es una reforma, esto es una reformita. Esto es, casi que utiliza la palabra vergonzoso para los presos y las familiares. Pero como no se puede más, porque la correlación de fuerzas, porque la derecha, etcétera, etcétera, pero el tema carcelario es un tema, ahí sí, de política. Si quiero saber cuál es la política criminal de Petro, la política criminal del gobierno nacional, tiene intuición, pero no se atreven. Claro, hay que eliminar delitos, hay que bajar las penas, esto no se soluciona construyendo más cárceles, más cupos. Todos los días mueren personas, presos. El ELN sacó un comunicado diciendo que un preso político de ELN murió la semana pasada porque no recibió atención médica. Si eso es en pleno proceso de negociación con el ELN, se le muere a un preso que le habían pasado el nombre al alto comisionado de paz para que lo soltaran, lo liberaran porque estaba muriéndose. Ahora imagínense el resto de presos. Bueno, el otro aspecto rápidamente, que creo que Petro dijo algo que me impactó, pero que no sé si tiene la fuerza para desarrollar. Es relacionado con la Unidad Nacional de Víctimas y la reparación de víctimas, con la ley 1448 de 2011. La famosa ley de víctimas, ¿no? Que ustedes conocen. Primero, esa ley muy cuestionada. Yo la critico fuertemente, porque si ustedes leen la ley, el Estado colombiano acepta de solidaridad que hay víctimas de conflicto armado, pero no acepta que es responsable de producir esas víctimas. Y así es triste. Pero que en una entrevista la directora de la Unidad Nacional de Víctimas diga que al ritmo que vamos se necesita entre 100 y 150 años para reparar a todas las víctimas, a las 9 millones de víctimas, vergonzoso. Sumamente vergonzoso. Y Petro dijo dos cosas. Uno, no hay plata. O dijo tres cosas. No hay plata. Porque se necesitan más de 120 billones, más de 100 billones para reparar a todas las víctimas. Más de 100 billones. Y dijo, no hay plata. Punto. Duque nos entregó la olla, dijo así, es decir, no hay plata. Dos, la unidad de víctimas es un nido de corrupción. Aquí en Santander, en Bogotá, en Cali, en Popayán, en Pereira. Son puestos politiqueros. Los directores de la unidad de víctimas hasta hace poco eran del Centro Democrático. Todo el mundo quiere pasarle hoja de vida a Petro. Todo el mundo quiere pasar hoja de vida a la directora de víctimas. Eso es una corrupción. Aquí en Bucaramanga es vergonzoso. Hasta políticos del pacto histórico pasando hojas de vida para que le empleen al hermano, a la hermana. La corrupción en ese tema. Y por otro lado, no hay recursos para reparar o indemnizar los 18, 19 millones de pesos que el Estado tiene que reparar a las víctimas, tratándolas como mendigos, tratándolas como de la forma más indignante. Nosotros, yo como abogado y nosotros como organización de derechos humanos que formo parte del equipo jurídico Pueblos, no asesoramos, no llevamos casos ante la Unidad Nacional de Víctimas. Esa unidad Petro tiene o acabarla o replantear la ley 1448, revocarla, hacer otro proyecto de ley. Hay que hacer algo urgente frente a este tema de las víctimas. Son 8 o 9 millones de víctimas en las cuales como el 10-5% solamente han sido reparadas. El problema no es de reparación solamente, pero pongo ese ejemplo. El otro aspecto rápidamente, en la que también Petro nombró a alguien del M-19 ahí a la cabeza y a alguien de su confianza, pero es un nido de corrupción, se llama la Unidad Nacional de Protección. Vergonzoso. La UNP. Creo que es un colega de ustedes, un compañero del M-19 que está ahí al frente de esa Unidad Nacional de Protección. Son millones, son billones de pesos, son millones que ya él ha denunciado, atentaron contra él. Es que yo veía esa noticia y decía, no puedo creer, ¿en qué país estamos? Que al director de la UNP
hayan atentado contra su vida, el encargado de proteger la vida de nosotros. Yo tengo esquema de la UNP. La UNP sirve para hacer inteligencia, para robar plata, para corrupción, sobre todo son millones con el tema de las camionetas blindadas y todo, y como si en Colombia todo se solucionara con esquemas de seguridad. No, no sé, ustedes lo dijeron muy bien, el tema acá es de exclusión, el tema de pobreza, el tema es el sistema capitalista, el tema es de modelo económico. Pero bueno, el tema de la Unidad Nacional de Protección, y estamos a la espera que Petro, ahí le pasamos un derecho de petición bastante fuerte donde planteamos, lo hemos denunciado, sacamos una denuncia pública, desde la UNP se hace inteligencia. Está en manos, en los territorios del paramilitarismo. Esquemas entregados a jefes paramilitares. Esquemas para sacar a este jefe paramilitar de la cárcel en Bogotá, ¿vale? Se utilizan para todo, hasta para llevar coca. Todo esto que yo digo ya ha sido denunciado fuertemente. El otro tema rápidamente, que cambia de enfoque y que Petro tiene un gran reto y por eso se reunió con Juan Manuel Santos y Timochenko, son los acuerdos de La Habana. Y pues digo algo que no va a gustar aquí, pero lo digo con toda honestidad porque soy directo, es el fracaso de los acuerdos de La Habana. Fue un total fracaso y vean lo que pasó hace poco con lo que hubo allí en el Charí, en los llanos del Charí, con Iván Mordisco y lo que se denomina todo este sector de las disidencias de la FARC, donde dicen, bueno, nosotros somos la verdadera FARC, nosotros nunca nos desmovilizamos, realmente eso fue un fracaso. Coincido con ellos en que fue un total fracaso los acuerdos de La Habana, y por eso esto que está pasando. Bien, sin embargo, pues claro, Duque le valió huevo los acuerdos de La Habana, destinó recursos, hubo corrupción, los PD, todos esos recursos que iban para la paz, Duque hubo corrupción, se los apropió, los destinó para otras cosas, eso está denunciado, eso está documentado. Y Petro le entregan una vaina terrible y le dicen, a ver, pues hágale usted, a ver, ¿cuál es la cosa? Usted es el gobierno progresista, a ver, solucione el tema de los acuerdos de La Habana. Pues para que se puedan cumplir los acuerdos de la Habana también es una cosa de plata, se necesitan más de 100, 120 billones, o sea, entre víctimas y acuerdos de La Habana vamos como en 240 billones. No lo hay, no lo hay, a no ser que haya una reforma fiscal de impuestos. No lo hay, no hay esos recursos. Y en los acuerdos de La Habana están haciendo todo lo posible, aunque son unos acuerdos cuestionados, ahí nombraron a Gloria Cuartas al frente de los acuerdos de La Habana, etc. Y el penúltimo punto que quiero tocar, ya, porque me estoy pasando del tiempo, es el intento de la paz total, en la cual también tengo algunos cuestionamientos, porque es el todo o nada de la credibilidad de Gustavo Petro. Yo entiendo que la tesis es desde un pragmatismo y también de gobernabilidad, de poder gobernar y terminar, hago paces con Uribe, pero también hago acuerdos con el paramilitarismo y con todos que ellos consideran sitios o focos que generan conflicto en Colombia. Entonces mete 5 grupos en un solo costal y eso va a generar ya lo que está pasando en este momento. Y por ustedes que tienen la experiencia de M19, vivió este proceso de desmovilización o de acuerdos de paz, es que no se puede iniciar un proceso de paz con una organización si no se caracteriza, si no se ubica. Y en eso lleva Petro desde el 7 de agosto hasta el momento, ¿vale? ¿Cómo caracterizar el Ejército de Liberación Nacional? El Ejército de Liberación Nacional es una organización rebelde, política, alzada en armas, ¿sí? Que plantea un objetivo estratégico y se caracteriza. Por otro lado están las disidencias, pero las disidencias son varias, distintas, no es una. Entonces ese es otro aspecto a tener en cuenta. Y por último, la paz total es otro aspecto que creo que considero que el error más grande que se está cometiendo es meter a todo el mundo en el mismo costal. Y eso va a ser terrible, porque hay disidencias al servicio de los grupos paramilitares, al servicio de la inteligencia. En Arauca, pues hay que ir a Arauca y escuchar a los araucanos qué piensan allá de las disidencias, de un sector de las disidencias. Entre ellas están en la confrontación en el suroccidente, entre las de Iván Márquez y Iván Mordisco. Bueno, bastante complejo el tema de las disidencias. Y el ELN, pues ustedes ya saben lo que ha venido pasando con la frustrado cese bilateral con el ELN, que eso fue algo terrible. Y por último, y con eso me desconecto y los dejo, es el desmonte del paramilitarismo
en la que efectivamente el 2 de mayo el presidente Gustavo Petro tiene que salir a dar una rueda de prensa porque tiene que cumplir con una orden de la JEP en la que en el marco de los acuerdos de La Habana tienen que elaborar la política pública del desmonte de organizaciones criminales. 2 de mayo, acuérdese, porque es una orden. Y porque desde los acuerdos de La Habana se planteó que si no se desmonta el paramilitarismo, en el cuarto componente, que es garantía de no repetición, todo lo que se haga es fracaso. El paramilitarismo, y con eso termino, no son estructuras con uniforme y fusil solamente. Es una política de Estado, es un concepto de Estado, es un proyecto de sociedad que busca reorganizar la sociedad a favor del gran capital, a favor de la acumulación, a favor de la mercancía, y esto genera una complejidad. Y ustedes me dicen, bueno, y ahí termino también, a mí, a raíz de la movilización de Lizama, se creó una mesa, yo estuve como vocero de esa mesa en materia de derechos humanos, y después alguien de ahí del gobierno nacional y alguna propuesta se me propone como académico, como profesor de la UIS, estar en el comité consultivo para este tema del paramilitarismo. Por eso estoy tan metido y les recomiendo a ustedes, yo se lo hago llegar a ustedes, que tengan el mejor libro que se ha sacado últimamente sobre el paramilitarismo, que lo trabajó el padre Javier Giraldo, que se llama Del paramilitarismo al paramilitarismo, un trabajo, una investigación que lo hizo Rosa Luxemburgo, una fundación. Yo formé parte de ese trabajo de investigación. Hay un capítulo ahí que escribimos sobre el paramilitarismo y llevo meses y días teorizando sobre el paramilitarismo. Por eso cuando me contesté la pregunta, ¿cuál es el principal problema? El paramilitarismo. Pero no me refiero solamente a los hombres armados con fusil, sino al dispositivo por la cual la burguesía, el capitalista en Colombia no es posible si no es con el paramilitarismo, entendiéndose esto. Y ustedes me preguntan, yo tengo acá, no alcanzo por el tiempo, más de 20 tesis de cómo se desmonta el paramilitarismo, discutido colectivamente con organizaciones sociales campesinas, con el Catatumbo, con regiones de todas partes. No, yo no invento nada de mi cerebro, sino es una construcción colectiva. Pero si ustedes me preguntan, ¿por dónde desmontar el paramilitarismo? Y yo los dejo aquí con esta tarea a ustedes. Porque Petro, me imagino que lo que está necesitando es, oye, pero ¿cómo? Dejen de hablar carreta y digan cómo. Y la primera forma de desmontar el paramilitarismo, lo hemos dicho, es la voluntad, que exista voluntad política de la burguesía en Colombia. Cuando los empresarios, cuando los ganaderos, cuando los políticos de ultraderecha decidan voluntad política de desmontar el paramilitarismo, en 24 horas se desmonta. Mientras que no exista esa voluntad política de la burguesía, porque les ha funcionado durante 50, 60 años desde cuando llegó el general Jacques Bureau a Colombia en 1962 y va a seguir siendo utilizado. Sí hay una política sobre el desmonte del paramilitarismo. No estoy de acuerdo con esa política por varias razones. Una de esas es porque ni siquiera se le da el nombre de paramilitarismo, sino estructuras criminales. El presidente Gustavo Petro no se atreve a utilizar la palabra paramilitarismo, y eso que lo tienen allá en jaque en Antioquia, en el Bajo Cauca. Habla de macrocriminalidad o dos herederas del paramilitarismo. No existen paramilitares herederas de paramilitares. Son los mismos paramilitares que se han refinado, que se han profundizado, que se han pulido en otras formas. Bueno, cumplo mi palabra, son las 8, me pasé unos minutos, los dejo, no sé si hay preguntas para que ustedes discutan y bueno, voté muchas cosas, pero era necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Leonardo. Aquí nos quedaremos dialogando sobre lo que ustedes, los puntos que nos dio a conocer, y haremos un diálogo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo lo dejo, tengo que cumplir aquí un compromiso que ya estaba previsto con la familia. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Cuenten conmigo siempre y lo que dejé fue inquietudes y problematizar.
No, los defensores de derechos humanos siempre somos portadores de malas noticias, así que los dejo para que ustedes cuestionen lo que acabo de decir, si están de acuerdo o no. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Ah, Hasta luego. Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias, Leonardo, muy formal. Muchas gracias. Feliz noche. Compañero, que escuchemos opiniones de lo que nos planteó Leonardo. ¿Quién quiere empezar? Uno por uno. Bueno, Yo creo que qué pena. Yo pensé que él iba a empezar hablando de lo que yo creo, considero el principal cambio que hizo Petro y fue el de Francia. Eso fue un cambio extremo del nombramiento de la vicepresidenta. Creo que ha sido de los cambios de la cuestión política pública. El nombramiento de Francia Márquez como vicepresidenta. Y de ahí para allá se han venido otros cambios que, como él mismo lo dijo, eso no es de 4 años. Y escuchando a nuestro expositor, pues sí, el pesimismo que él manifiesta de lo difícil que le va a hacer a Petro es eso. Petro ya lo dijo, él solo y no en 4 años va a lograr esos cambios de esa política. Gracias, compañero Dilson. ¿Quién más? Yo creo que Leonardo pues, nos hizo un mapa muy amplio sobre toda la problemática que está, como la ve él, los aciertos y desaciertos del gobierno. Él de todas maneras desde el principio nos dijo que él era un hombre neutral, de todas maneras pues sí es de izquierda y está de acuerdo mucho con nuestro líder, el presidente Petro, pero nosotros lo que tenemos que hacer es eh, ponerle corazón a todas las cosas, es ponerle ánimo y apoyo al nuevo, pues al gobierno que elegimos y que es la primera vez que estamos en el poder. Tenemos que apoyar, mirar a ver cómo se va a hacer el diálogo, pero colaborando todos con el ELN, cómo se van a desmontar los paramilitares, pero que sea de una forma real. Si el 2 de mayo, a ver qué es lo que va a pasar el 2 de mayo, qué es lo que vamos a aportar nosotros para el 2 de mayo, para que nuestro compañero presidente pues de la luz, cómo es que se va a manejar lo del, lo del paramilitarismo. Yo creo que él nos hizo fue un sacudón, nos sacudió para que todos comencemos a aportar y a dar ideas de cómo vamos a apoyar al presidente Petro. Gracias, compañero Nicolás. ¿Quién más? Las mujeres. Sí, compañero, creo que lo que él dijo pues es una realidad, de cierto modo, como lo dijo el compañero anterior, tenemos que también tomar acción, ayudar y apoyar al gobierno del presidente. También nosotros desde nuestras redes sociales, desde el voz a voz, pues en este caso contándole a las personas los logros que va teniendo el gobierno, sabemos de que efectivamente es muy difícil cambiar este narcoparamilitarismo que viene desde hace tantos años. Lo que pasa con el fiscal Barbosa realmente es algo aterrador. Este señor está, mejor dicho, empecinado en destruir a Petro y la imagen de Petro. Entonces nosotros pues tenemos que tomar esa acción de apoyarlo y mirar entre todos cómo podemos hacer como un plan de acción para darle ese apoyo. Gracias. Gracias, compañera. ¿Quién más quiere opinar? Blindar el gobierno desde los diferentes territorios con los compañeros que verdaderamente estamos entregados a que esto sea un cambio total y dentro de los diferentes territorios comenzar a hacer la gestión de blindaje a este gobierno. Gracias, Henry. ¿Quién más, compañero?
Alfredo. Sí, amigos, yo miro desde mi punto de vista de que para blindar este gobierno y para nosotros poder llegar a un buen mandato de nuestro presidente, debemos ponernos las pilas y tenemos que tener una unidad ahorita en estas elecciones regionales. Cuando nosotros tengamos en nuestras regiones un apoyo de gobernadores, de alcaldes, diputados, concejales, gente de la JAL, eso va a fortalecer más el movimiento. Gracias. Gracias, Alfredo. ¿Qué otra opinión hay, compañeros? Carlos Fanley, JC, Amílcar, José Negrete, Fernando Toro, Fernando Buitrago. José Negrete tiene la palabra. A mí me parece que los países vivimos los procesos como un poco desfasados de tiempo, ¿sí? En relación a lo que ha pasado entre Ecuador y Colombia. Lo primero, creo que la exposición que hizo debe estar claro es que una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno. Este momento con Petro se alcanzó el gobierno. El poder no se ha tocado. El poder es un proceso. Como decían los compañeros, ya son, al menos en esta última etapa, son más de 60 años que ha ido construyendo. Entonces ahí viene cómo a través de múltiples actividades se va construyendo. Y una de ellas, solo una de ellas es el proceso electoral. Yo lo que diría tal vez como aprendizaje de lo que vivimos acá en Ecuador, creo que el mejor aporte que puede hacer la población al gobierno, sí, es siendo críticos. Nosotros nos pasamos aquí aplaudiendo 10 años a Correa, ¿sí? 10 años. Pero eso, como un castillo de arena, se desarmó. Entonces, ¿cómo hay la suficiente fuerza y crítica desde la sociedad para poder ocupar este proceso? Lo primero, ¿sí? Lo segundo, sí es una gran preocupación. Conocí algo de lo que pasaba en Colombia en el 85, por ahí. Lamentablemente el país de Ecuador está entrando a ese ciclo. Y escuchando la intervención, veo que es el camino por donde vamos. O sea, el Ecuador, o sea, va por un camino muy complicado, muy fregado, a pasos acelerados y, no sé, o sea, nuestro país está en un punto de quiebre muy, muy, muy complicado. Entonces, como les digo, compañeros, creo que lo mejor que pueden hacer es ser muy críticos y obviamente construir en las distintas formas de construir un poder alternativo. El gobierno no es sinónimo de poder. Eso nada más, compañeras, compañeros. Gracias, José. ¿Quién más quiere dar otra opinión? Yo sí estoy de acuerdo con una palabra que dijo José Negrete. Nosotros podemos ser muy petristas, muy de lo que fuimos, pero tenemos que ser críticos ante las políticas que hace Gustavo Petro. No podemos convertirnos en el comité de aplausos, sino hacerle crítica, pero para poder criticar el gobierno del cambio, debemos aportar nuestro grano de arena haciendo pedagogía por todos nuestros territorios para ayudar a consolidar un gobierno no de 4 años, un gobierno que no va a alcanzar a hacer todas sus reformas en 4 años, sino que yo le pongo 12 años, 16 años para que Colombia llegue a una verdad, viva un verdadero cambio. Esa es mi opinión. ¿Quién más quiere opinar?
Perdón, Mauricio, aunque pues la palabra crítica no sé cómo suene, pero yo no estaría de acuerdo en criticar las propuestas del presidente, de nuestro presidente que elegimos, sino más bien apoyarla, porque es que críticas es lo que le sobra de los contrarios. Entonces, más bien apoyarlas, pues que las discusiones que hagamos las hagamos internamente, pero que sean como unas críticas no destructivas como las que suenan cada momento, ¿sí? Sino de pronto no utilizar, yo no utilizaría el término crítica, sino como más bien apoyarla. Y como dijo un compañero por allí, nosotros somos encargados de replicar, porque es que hay gente que no ha escuchado nunca el programa de Petro y han escuchado son las críticas que hablan de pronto desde los medios que ellos sí escuchan. Entonces, de pronto no tanto criticarlas, sino más bien promulgarlas en los medios donde nosotros sabemos o a las personas que nosotros sabemos que no las han escuchado, que no las conocen. Gracias, Mauricio. Compañero Edison, tiene toda la razón. No es una crítica, porque si no estaríamos en la otra orilla. Lo que debemos hacer todo revolucionario son críticas constructivas, críticas que lleven a mejorar las cosas. Y nuestro deber, nuestro trabajo hoy es hacer pedagogía en los territorios sobre las propuestas del gobierno del cambio. ¿Quién más sigue, compañero? Es el apoyo al gobierno del cambio, no mediante el comité de aplausos, sino mediante la construcción de las ideas, que la base de las ideas nos las da el presidente y el aporte siguiente lo damos nosotros, pero siempre tratando de ayudar y de echar para adelante, no de destruir, sino de construir. Muy bien esa opinión. Llamo a Diana M, que nos ayude aquí nos aporte. Ay, hola, muy buenas noches. Disculpen porque yo me conecté hasta el final, entonces pues no pude estar en la escucha de todo del experto, pero de acuerdo con las últimas opiniones que he escuchado, muchas gracias por el espacio, porque de acuerdo con que podamos hacer un análisis de lo que ha sido el gobierno y apoyarlo con una crítica en términos de ir a la raíz de los programas, de las reformas que se requieren, del apoyo que hay que dar al proceso del cambio, porque pues ya críticas mordaces están desde otros sectores y pues la idea es no hacerles juego a ellos, entonces, y a ellas. Entonces, pues era eso. Gracias. Gracias, compañera Diana. ¿Qué otro compañero? Fernando Toro, prende el micrófono ahora. Fernando Toro. Mauricio. Elías. Mauro. Elías tiene la palabra. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Lastimosamente pido excusas por haber llegado un poco tarde, pues estaba en otras diligencias. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en lo que acaba de mencionar Mauricio. Es lo más lógico, lo que tenemos que hacer es pedagogía en los territorios. No podemos quedarnos esperando que los demás nos critiquen nuestro presidente y nuestra forma que queremos. Nosotros tenemos, según se empezó, una alianza estratégica muy buena, el famoso pacto. Si sabemos que toma el pacto, pues nos está traicionando. Esperemos a ver qué pasa, porque nosotros no podemos quedarnos dormidos. Tenemos que reforzarnos y repuntar nuestras fuerzas. Por ejemplo, en el caso de los ediles, con otros como ediles que vamos a volver a hacer, estamos haciendo una labor bien tenaz allá en Jumbo, incluso aquí en Cali estamos colaborando bastante, en parte de Jamutí, y tenemos que apoyar nuestros concejales que van por nosotros, para que hagamos por Colombia Humana algo para que nos sirva a todos. Siendo el pacto histórico con Colombia Humana, que tiene su personería jurídica, yo sigo con Colombia Humana y voy hasta la última, pues colaborando con nuestro presidente y gran amigo Petro, porque legalmente tenemos que llegar a un principio que es el fin para todos nosotros de la burguesía, digamos así entre comillas,
que llegue lo bueno para nosotros, porque siempre ha sido la derecha la que nos ha dominado. Ese es mi pequeño aporte, Mauricio. Gracias, muy amable a todos. Muchas gracias, Elías. Ahí nos vamos calentando y vamos dando opiniones. Convoco a Jesús, a JC. ¿Quién más nos falta por aquí hoy para escuchar? Si no hay más opiniones, les pido el favor de prender la cámara.